Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alberto Ramírez. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio, donde vamos a checar un fenómeno sumamente importante que tiene que ver con los eclipses solares y lunares. En los últimos días, México vivió uno de los fenómenos naturales más sorprendentes que pueden existir entre los astros que nos rodean, y es que la formación de un eclipse total solar atrajo la atención y la curiosidad de muchos, pero no es para menos, porque al ser uno de los fenómenos que ocurren no en repetidas ocasiones, nos detendremos a ver cómo es que ocurren y qué impactos tienen que ver con la Tierra. Para entender este fenómeno, primero tenemos que conocer el significado de la palabra. Y eclipse significa la ocultación transitoria total o parcial de un astro por interposición de otro cuerpo celeste, es decir, que lo cubre total, parcialmente o de manera anular. Para la formación de un eclipse intervienen tres astros, principalmente el Sol, la Luna y la Tierra, los cuales cuentan con movimientos que dan vista a una sombra o a una luz reflejada sobre un astro. El Sol es uno de los astros más importantes de nuestra Vía Láctea y es el responsable de que todos los planetas giren alrededor de él gracias a su gravedad. Se encuentra a una media de 149.597.870 kilómetros de la distancia de la Tierra. Es el encargado de las estaciones del año y de reflejar la luz hacia nuestro planeta y los demás que giran alrededor de él. La Tierra es uno de los planetas del sistema solar que gira alrededor del Sol. Mide unos 510 millones de kilómetros cuadrados. La longitud de su radio oscila entre los 6.357 kilómetros. Ahora bien, el Sol remite su luz hacia la Tierra. Esta a su vez tiene un grado de inclinación de 90 grados y tiene un movimiento de rotación que genera el día y la noche, es decir, gira sobre su propio eje, y mientras en una parte de la Tierra es de día, en otra es de noche. Esta a su vez también va girando alrededor del Sol, generando las estaciones del año. La Luna es el satélite natural de la Tierra, gira sobre sí misma, pero también alrededor de nuestro planeta, lo que le toma un tiempo aproximado de 28.5 días. La luz que emana la Luna es el reflejo de la luz del Sol. A medida que la Luna orbita alrededor de la Tierra, parece que cambia de forma. A veces se ve una sola sección de ella, mientras que otras veces se ve completa. Se dice que la Luna tiene fases, pero estas son los ángulos que se aprecia de la iluminación del Sol. La Luna se encuentra a una distancia de 385.000 kilómetros de la Tierra. El plano definido por la órbita de la Tierra se llama eclíptica. La órbita de la Tierra no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada alrededor de 5 grados. Los puntos donde la Luna cruza con la eclíptica reciben el nombre de nodos lunares. La Luna, al estar en constante movimiento, con su movimiento de traslación y rotación sobre ella misma, sufre un proceso de iluminación que depende de la luz del Sol. En ellos se ven distintas fases lunares. Fases lunares. En la luna nueva o novilunio es en la etapa en la cual la luna está muy oscura y es muy difícil verla. En ella se recorre un ángulo de 180 grados de su órbita. En esta fase se recorre entre 0 y 45 grados. La parte más visible de la Luna es del 0 al 2% y es igual en ambos hemisferios de la Tierra. Luna creciente. La Luna comienza a verse 2 o 3 días después de la Luna nueva. En el hemisferio norte es visible en el lado derecho y del lado izquierdo en el hemisferio sur. Puede observarse tras la puesta del Sol. Durante esta fase, la Luna recorre entre 45 y 90 grados de su órbita.
La parte visible de la luna es entre 3 y 4%. Cuarto creciente. Durante esta fase está iluminada la mitad del disco lunar. Es observable desde el mediodía hasta la medianoche y la luna recorre entre 90 grados y 135 grados de su órbita. Se ve iluminada entre el 35 y el 65%. Luna gibosa creciente. La superficie está iluminada, es mayor de la mitad del hemisferio norte y se curva entre la vislumbra del lado derecho. Se pone antes del amanecer y alcanza su altura máxima en el cielo al anochecer. Se ve iluminada entre el 66% y el 96%. Luna llena o plenilunio. El disco lunar está completamente iluminado y está opuesto a 180 grados del lugar inicial. Aquí se ve el 100% de la luz reflejada del sol sobre la luna. Luna gibosa menguante. La superficie iluminada comienza a mermar y solamente es visible el 96%. Cuarto menguante. En esta fase es contraria al cuarto creciente y se observa hasta el amanecer. Se ve el 65 o el 30% de la luna. Luna menguante. Solo se observa un lado de la luna y es visible el 34 o un 3% de la misma. Durante un eclipse solar, la sombra de la luna en la superficie terrestre tiene aproximadamente 480 kilómetros y en donde la umbra implica que el sol está totalmente bloqueado. En la penumbra, el sol se oscurece de manera parcial. En el eclipse parcial solar, la luna, el sol y la tierra no se alinean por completo. La luna solo proyecta una parte de su sombra o penumbra hacia el planeta. Se calcula que el 35% de los eclipses solares son parciales y pueden ser visibles en casi todo el planeta. En el eclipse total solar, la luna cubre todo el disco solar. Este solo se puede apreciar cuando las personas no están en el camino de la sombra de la luna o umbra. Un eclipse anular solar es cuando la luna cubre la parte central del sol, quedando los bordes del astro visibles. Se ve un anillo alrededor de la luna. Se dan en luna nueva, cuando el satélite está muy cerca del nodo lunar, punto del firmamento de la órbita de la luna que intersecta con la Tierra. Debido a que la órbita de la luna no es plana, el satélite pasa por encima o por debajo de la órbita terrestre. Estos eclipses se dan cuando la luna tiene una inclinación similar a la de la Tierra. Eclipse total lunar. La luna pasa a la sombra umbral de la Tierra y en ocasiones provoca una luna roja. Esto ocurre porque la luz del sol interactúa con la atmósfera de la Tierra y al llegar la luz, las ondas del color azul se dispersan. Prenumbral. La luna pasa a la sombra exterior. Los efectos de este fenómeno no son tan evidentes en la Tierra, simplemente se llega a oscurecer de manera tenue la luna. Eclipse parcial lunar. Tiene lugar cuando el Sol, la Luna y la Tierra no están perfectamente alineados, así que solamente una sombra de la Luna pasa por la sombra umbral del planeta, lo que genera que una parte de la superficie lunar sea rojiza. ¿Por qué no podemos ver los eclipses? El ciclo de rotación de la Tierra no está sincronizado con los ciclos lunares, y estos no están sincronizados con los ciclos de traslación. Por eso, cada vez que hay un eclipse solar, la luna se proyecta en distintos lugares de la superficie de nuestro planeta.